Bueno, pues bienvenidos. Vamos hoy a hablar de techos verdes, que es un tema que me súper apasiona porque nos brinda muchísimos beneficios que necesitamos en la bioconstrucción. Entonces, pues bueno, vamos a ver de dónde vienen los primeros techos verdes. Se encontraron, pues, los primeros techos verdes fueron utilizados por los vikingos en el norte de Europa. Islandia y Noruega principalmente. Se encontraron pues estas estructuras que además son estructuras que se conservan de muchísimos años debido a la protección que le da el techo a toda la casa, que bueno, por ejemplo en este caso casi que se ve que la casa es todo el techo, ¿no? Una montaña. Esto les permitía, por supuesto, en esta zona tan fría tener pues la termicidad que puede dar estos techos, que los puedes instalar súper térmicos o menos, igual. Unas plantas de este tamaño, así sean livianas, son muy térmicas. Pues si tienes esto de tierra más pasto, porque usualmente en este tipo de techos tan grandes, tan pesados, donde se necesita una termicidad muy fuerte, son con familias de las gramíneas, ¿no? Tipos de pastos, porque se pueden poner más fácilmente, como que lo puedes ir allí a donde pastorean tus animales, sacar el cuadrado y venir y poner tus cuadrados, ¿no? Y eso agiliza el proceso, porque si tú pones la tierra y dejas ahí 2 meses que vengan las lluvias, la tierra que pusiste se va a lavar. Mientras que si tú pones la tierra y pones el pasto agarra inmediatamente, ¿no? Pero estos son techos que son pues más pesados, más robustos, pero lo que te gastas, digamos, en hacerlo de esta manera, un poquito más, que se calcula que puede ser como un 10 o 15% extra de lo que gastas en techos tradicionales, pues te lo vas a ahorrar en una vida de climatización interna de tu hogar. Y mucha gente piensa que la termicidad es como algo que utilizamos mucho en las tierras frías, pero pues también en climas tan calientes como estos, pues nos damos cuenta que también necesitamos protección del exceso de calor en el exterior, ¿no? Entonces este tipo de estructuras pues funcionan, y lo mismo con las paredes de barro también. A veces decimos paredes más delgadas, pues obviamente no, si está caliente todo, pues está caliente. Entonces pues sí, los techos verdes pues cumplen, sobre todo uno de los factores más importantes para mí son el tema de termicidad y el tema de que los techos usualmente son los que más mantenimiento requieren, porque los materiales usualmente pueden oscilar entre los 5 años a los 20 años. Más de 20 años, el material más costoso, y el que te ofrece 20 años es un material bastante costoso. El que te ofrece 5, pues más o menos, porque en general los techos es un poco la parte más costosa de nuestras estructuras en general. Entonces los materiales empiezan con el sol a expandirse, todos los materiales, y a contraerse en la noche con el frío, y en el día se expande y en la noche se contrae, y en el verano se expande más y en el invierno, pero sobre todo este movimiento va haciendo que se craquele lo que sea, plástico, cemento, cualquier tipo de material. Entonces si nosotros protegemos el material de este movimiento térmico con una capa de tierra, es como si le pusiéramos una cobija, el material ya no va a sufrir esta dilatación y puede durar muchísimo tiempo. Es como si tuviéramos una bolsa plástica enterrada en la arena. Si ustedes se dan cuenta, pueden sacarla después de 30, 40 años y está intacta, si no tuvo como movimientos y fricción, ¿no? Si estuvo ahí quietita. Entonces, por eso es que es también muy recomendable el techo verde. Lo que te gastas de más instalándolo la primera vez, luego pues ya no vas a tener como mantenimientos, ¿no? Los techos antiguos, pues inclusive fíjense que tenían una especie de zacate y de protección térmica, inclusive antes de poner la tierra y los fardos ya de paja, que algunos, dependiendo de cómo los saques y cómo esté la raíz, pueden ya contener como unos 10 o 15 centímetros de tierra. Hay lugares que tú coges el cuadrado de pasto
y ya te sale con esta o esta cantidad de tierra. De todos modos, si queremos que el pasto esté muy bien, 20 centímetros mínimo es como el ideal de tierra negra. Usualmente se trata de poner un poco de arena para que filtre un poco más, porque tampoco queremos que llegue a pesar tanto en momentos de mucha lluvia. Entonces se le pone una proporción de arena para ayudar al filtrado. ¿Eso en qué materia va encima? ¿Cuál es como el fondo del pasto? O sea, lo que tenemos es nuestra estructura, que puede ser en bambú o en madera. Tenemos hoy en día como la impermeabilización, que tiende a ser más puede ser de concreto, puede ser de plástico. Este es un área donde no podemos ser muy ecológicos porque pues todavía no. Pero en estas casas de Islandia sí teníamos, eran como unas cortezas de árbol que al ser cubiertas por la paja y por la tierra, tenías como esta distancia, el agua no alcanzaba a llegar hasta tan abajo, y pues son casas que no tenían plástico y que tenían esa impermeabilidad. Pero usualmente se le coloca una membrana impermeable como por seguridad, hoy en día, ¿no? Pero les digo que antiguamente sí era posible hacerlo de esa manera. Bueno, ya les hablé de la temperatura, también de un tema estético. Esta podría ser una azotea de un edificio tradicional en una ciudad cualquiera. Y esto es la misma azotea, ya con cubierta vegetal, ¿no? Entonces, pues vemos que también el factor estético, además de impermeable, porque muchos hemos vivido esto, ¿no? La losa de concreto, calor dándole directamente. Los últimos pisos, por ejemplo, en esta tierra tan caliente, son los que más se asolean y pues va a entrar calor directamente. Mientras que el techo verde rebota el calor muchísimo más que absorberlo. Estos son curvas donde podemos ver, por ejemplo, este A dice cartón bituminoso negro, como una especie de teja negra. Este es el más caliente, que además es uno de los que más se usa aquí en Tulum, sobre todo por el color y todo, ¿no? En las casas populares, ¿no? Grava, bueno, como concreto, sería el B. Pintura clara reflectiva. Fíjate que la pintura reflectiva alcanza un poco, pero la pintura reflectiva tendría un factor que no queremos. Imagínate toda una ciudad con una pintura reflectiva. Va a rebotar el sol y va a hacer que las nubes se dispersen. Entonces va a alejar las nubes, que es lo que pasa también con invernaderos. También funcionan un poco como reflectantes y van a alejar las nubes. Entonces no queremos eso, queremos antes como generar humedad, que nuestro mismo suelo, al retener humedad e irla liberando mucho más lento, va a ayudar a regular la temperatura y a generar nubosidad también, porque funciona como un bosque también, está liberando esa humedad que retuvo. Por supuesto, pues los techos así, los que más cantidad de sustrato tienen, que pueden retener mucha más cantidad de agua. Podríamos estar hablando hasta de 250, 500 kilos de agua por metro cuadrado. En ese sentido, para este tipo de techos, pues se puede calcular muy bien la estructura. No es difícil, no hay que asustarse, solamente hay que calcular pues grosores y una mayor frecuencia. Pero bueno, en Latinoamérica no necesitamos invertir tanto en esta termicidad, bueno, por lo menos no en Argentina, perdón, pero sí en el trópico. También tenemos un acústico, ¿no? Te insonoriza completamente. También el nivel de vientos se reducen con las plantas. Ustedes también saben que el bosque, una de las funciones del bosque es detener la velocidad del viento. Cuando el viento empieza a tener mucha velocidad, empieza a llevarse nutrientes del suelo y empieza a ser mucho más difícil la vida en ese lugar.
Entonces los árboles, como lo veíamos ayer en la conferencia de permacultura, todo este tema de bosque comestible, de bosque y de dejar reserva natural y todo, también es que tú quieres contribuir a que el ecosistema no tenga tanta velocidad al viento, porque eso influye en la cantidad de agua que vas a tener directamente, ¿no? Entonces eso mismo hace en pequeñita escala los techos verdes. Y pues por supuesto también absorbe polvo. En una ciudad, por ejemplo, donde hay tanto smog y tanto todo eso podría quedar absorbido mucho más por esto, que si no tiene nada, y pues las corrientes de aire van a seguir como botando ese polvo. Entonces el techo verde también ayuda con eso. Esta es una gráfica de antenas. Entonces toda la radiación electromagnética también se puede reducir tanto con el barro, con las paredes térmicas, como con los techos. ¿Por qué no queremos radiaciones electromagnéticas? No sé si todos estamos relacionados con ese tema, pero sí alcanza a afectarnos, ¿no? Entonces, por eso se dice que al teléfono también ponerle orgonitas. ¿Han escuchado de las orgonitas? Orgonita, y les recomiendo mucho, en la película se me fue el nombre pero ustedes colocan orgón y les va a salir el nombre de su creador. Tiene una película y su historia es muy interesante. Si ustedes miden la radiación, ya sea con la radiestesia, que son estas varillitas que se mueven, o con un no sé cómo se llama, radiómetro, con un aparato que mide la radiación, y colocan cuarzo y cobre en el lugar donde hay una radiación fuerte, se disminuye. Entonces, si yo tengo cuarzo y cobre aquí frente a mi pantalla, se disminuye. Si yo tengo cuarzo y cobre pegado a mi teléfono, se disminuye. Y no solo el cuarzo y el cobre, sino también los mandalas, la geometría sagrada. Solamente la presencia de la geometría sagrada reduce los niveles de radiación y armoniza el espacio. Entonces, a veces también mandalas de geometría sagrada pegados en nuestro teléfono, pegados en nuestro televisor, pegados en la ventana. Si tengo un transformador afuera, y si tengo un transformador, yo pondría un mandala gigante y pondría cuarzo y cobre. Además hay una super orgonita. Entonces estas orgonitas muchas veces con resina hacen unas chiquititas que tú puedes cargar también, porque te ayudan también a descargarte un poco, aunque la mejor forma de descargarse es estar con los pies en la tierra, que es un tema muy, muy interesante. Hay un pequeñito documental de 20 minutos que explica todo esto de técnicamente por qué poner los pies en la tierra, o inclusive un amigo en Bacalar tenía como una sábana, una manta un poco metálica, que estaba conectada a un cable de polo a tierra, a una varilla de cobre a la tierra. Entonces por la noche tú te acuestas en tu cama y es como si estuvieras acostado sobre la tierra directamente, ¿no? Y esto tiene unos efectos desinflamatorios impresionantes, ¿no? Que ahorita uno de los grandes temas de salud es el proceso inflamatorio, ¿no? Entonces es impresionante el tema de la radiación y cómo podemos prevenirla con los techos verdes. Y acá podemos ver también cómo un techo verde tiene menos, o sea, evita menos entrada de radiación, y el que menos, pues vidrio, ¿no? Vidrio, mosquitero, cortinas en pies, ¿no? La teja, bueno, alcanza a bajar un poquito, mira, las telas, ladrillos y así, ¿no? Y obviamente techo verde ya nada. Tenemos los sistemas como cuando hacemos azoteas y queremos que las caminemos, pues va a ser un poquito más tecnificado, va a requerir pues unas capas de drenaje para que no se encharque tanto, ¿no? La pendiente también, obviamente, siempre en un techo o siempre en nuestras construcciones estamos observando la pendiente. Así sea, en las casas siempre debemos dejar así sea un 1%, porque ponle que se abrió el agua y se salió, que no queremos que pase, pero puede suceder, ¿no? Se rompió un tubo, o quisiste lavar tu piso,
cualquier cosa, pues necesitas como siempre tener o a un tubo de drenaje o a tu puerta, ¿no? A tu ventana o a que salga, ¿no? Entonces la pendiente desde el piso la necesitamos. Y en los techos, pues así este tipo de techos para caminar tendrían por ahí unos 3 grados máximo, 2 a 3 grados máximo, o inclusive hasta 1 grado, pero necesitas poner pues una capa drenante, que hay unos tapetes especiales o como grava, piedra, que evite que tenga como ese almacenamiento de agua. Hola, bienvenido. O estos tapetes, ¿no? Entonces lo que aquí les muestro. Entonces esta capa hace que el agua circule por aquí abajo. Aquí tengo un geotextil. Geotextil es una tela que permite como pasar el agua, pero evita que la tierra se mezcle, por ejemplo, con mi capa drenante. Lo usamos mucho en los biofiltros o en los filtros de carreteras. Cuando queremos, como ponemos piedras en los filtros, usualmente se pone piedra para que el agua pase por ahí, pero si tú no lo cubres con este textil, la tierra que está alrededor de las piedras va a empezar a meterse dentro de la piedra y va a empezar a taparla. Entonces va a llegar un punto en que ya no drene el agua. Entonces, pues aquí viene esta capa drenante, que puede ser una capa de estas prehechas o podría ser grava. También se utiliza mucho en el techo verde. Aquí en México hay mucha, no en esta zona, piedra de volcán que pesa muchísimo menos, como piedra pómez. Tezontle pesa menos y aún así se podría encontrar, creo que una que es un poco más hacia la piedra pómez, con la que te limpias, que es bastante liviano, ¿no? Entonces pones tu capa de tu filtro, pones tu geotextil y luego va tu filtro de tu tierra y tus plantas. Y el textil, una pregunta, ¿qué tipo puede ser? ¿Es un textil en particular o...? Se llama geotextil, es como la única tela que se utiliza en construcción, que es tela, se llama geotextil. Y es bastante resistente, creo que tiene fibra de vidrio, entonces inclusive cuando lo cortas se te desafilan las tijeras, porque no es fácil de cortar, así como con un cuchillo sin filo no podrías cortarlo. Eso es muy bueno porque también nos sirve como capa antirraíces. O sea, además de separarnos la tierra y de ayudarnos con el drenaje, nos va a servir como capa antirraíces. Y también... ¿Cuánto tiempo de vida tiene? O sea, ¿se tiene que cambiar en algún momento? No, por lo que les decía, tenemos nuestra capa impermeable, tenemos nuestro geotextil en este caso, pero este va a quedar cubierto por el sol, por la tierra, entonces nunca va a recibir sol. Y hay encima piedritas. Y si nunca recibe sol, tierra. no se daña, ¿no? Entonces, y aquí tengo un ejemplo de techos que hicimos casi todos en mi aldea porque no teníamos en ese momento mucho presupuesto. Lo hicimos como con una técnica muy económica, o sea que también esto para vivienda social, o sea no es como, es que si no tienes todo el dinero para comprar las mejores capas drenantes, no puedes hacer un techo verde, no. Entonces aquí nosotros lo que hacíamos era poner sobre el tablado, primero te verificas que no haya quedado nada punzante. Entonces le bordeas las esquinas de la madera, revisas tus tornillos. Después de eso puedes poner geotextil o puedes poner cartón o puedes poner ropa vieja o puedes poner cortinas o tapetes viejos. Lo que quieres es una capa que evite que tu membrana impermeable pueda tocar algún filo. Después del cartón viene el manto impermeable, que puedes usar plástico del calibre más grueso. Obviamente yo, pues el que mínimo recomiendo es membrana de PVC de 18 onzas, pero si no tienes dinero, en serio, pues puedes utilizar plástico de invernadero doble. Y lo que yo hacía era recoger vallas de publicidad, y las vallas de publicidad también te pueden servir para proteger como de estos bordes y filos. Entonces pones vallas de publicidad,
pones este plástico y pones nuevamente vallas de publicidad. Entonces te queda este Esas plástico. vallas de publicidad. Vallas como espectaculares, ¿cómo le Que dicen? están ahí. La publicidad grandototota. Las de plástico. Las de plástico. Ah, ok. Así Exacto. que reciclas. Claro. Bien. Entonces, esa no es muy impermeable porque es un tejido, Sí. no es completamente sellado, siempre pero sellable. puede hacerte una protección para tu plástico que no está tan resistente, entonces haces como un sándwich y puedes hacer algo con bajo presupuesto. Después de este plástico viene el geotextil, que es esta tela. Esto para hacer techos no de azoteas, no caminables, sino para hacer techitos pues como que no vas a caminar. Entonces yo sugiero, si tú lo vas a implementar, que no tenga más de 10 grados el techo, aunque podría tener mucho más grados, sino que va a requerir un nivel técnico, más trabajo para poder anclar las plantas, ¿no? Entonces en Colombia había una empresa que se llama Metro Verde, que justo no tengo la foto, que producía tapetes de suculentas. Entonces, suculentas así enrolladas. Y las suculentas no necesitan sino 3-4 centímetros de sustrato, y más cuando están de este tamaño, ¿no? Entonces ellos sembraban así montones de semillas de suculentas y hacían un tapete de suculentas, y ese sí se podía poner en lugares más pendientes. Pero cuando tú mismo, como un techo de bajo presupuesto, que tú mismo vas a ir poniendo las plantas y esperando que se vayan desarrollando, pues yo sugiero poca pendiente. También cuando instalas, voy a tomar agua. Que se me botella. No sé qué hice mi botella. Bueno. Aquí está el vaso de café de... Ah, mírala, aquí está. Aquí está. Entonces tenemos, y luego otra cosa importante que ponemos en nuestro techo es el filtro. Esto va al borde, tenemos el contensor, que se puede hacer en madera, pero pues lo más seguro es que lo tienes que cambiar en unos años. Puedes hacerlo de metal, o sea, lo importante es ahí como contener esto. Tienes tus piedras, que por supuesto recubres con geotextil, como un chorizo de piedras, para que a las piedras no les ingrese la tierra que se puede mover un poco por cuando llueve, ¿no? Entonces proteges tus piedras y encima de tus piedras pones tierra y cubres. Pero si dejas esta zona como drenante, porque toda el agua se va a mover y principalmente en esas zonas va a haber mucha agua y necesitamos como que se mueva. Y con esto también puedes generar, con tu mismo contensor, puedes retener toda el agua en un punto, por ejemplo en un techo así, y llevarla toda hasta un solo extremo. O sea, hacer tu canaleta mismo con la retención que haces para el techo verde. Entonces eso, ¿no? Según las estadísticas, un techo plano necesita reparación cada 7 años y puede tener una vida útil de 22 años y medio más o menos. Pero un techo verde puede durar más de 100 años y cuesta solo entre el 5 y el 10% más. También, pues obviamente también va a ayudar con el tema climático, de retención de agua, de que no haya tanta sequía. Y esto es un ejemplo del glamping que tenemos en Xibalbá, que es muy interesante ver cómo sobre lona, sobre tela, pudimos hacer un techo verde muy liviano. Entonces también ahí podemos ver que no necesariamente necesitamos como súper estructuras y súper cosas para generar el techo verde. Este fue, si se dan cuenta aquí, acá hay zacate. Hay zacate que sabíamos que se iba a pudrir, ¿no? Porque está el plástico y encima está el zacate.
y, eh, y ya pues ahí le empezamos a poner estas plantas naturalmente, o sea, ni siquiera fueron como todo, solamente llevamos como, no sé, un bulto de plantas por cada techo, la pusimos en diferentes lugares y ella misma empezó a crecer y a expandirse. Y pues ya, aquí por ejemplo esta parte necesitaba mantenimiento porque ya se había movido el zacate, la paja, y se necesitaba, que es lo que requieren estos techos, es mientras se instala necesitas revisarlo cada 2 o 3 meses, ver si algo de tierra se movió, si se movió tierra le pones un poco más de tierra y pones las plantas. Ahorita en Valle de Bravo me sucedió algo muy interesante, que en el proyecto que yo estaba le dije a los chicos que me estaban ayudando, pongan esta tierra mezclada con arena en el techo, y tomaron arcilla, que es tierra pues que tiene un poder de cohesión más alta, ¿no? Entonces me di cuenta que la arcilla, que las suculentas iban a crecer bien sobre la arcilla, mezclada con arena, que iban y que la arcilla iba a evitar que se lavara tan rápido. Entonces esto, que fue como un error, cuando llegué dije no, y cuando lo vi dije, pues yo, si se pudiera, pondría como 30% arcilla, 20% o 25%, porque la suculenta no necesita tanta, y esta tampoco necesita, casi puede vivir del aire, tanto alimento como tierra fértil, y 50% arena. Y ya podrían crecer estas plantas, y estas ni siquiera, solo con la humedad del zacate y con lo que se iba descomponiendo, ahí crecieron. Esta planta, la primera vez que la vi, que dije esto va a servir para un techo verde, estaba sobre una piedra como así de inclinada, todo cubierto de estas plantas, y no tenían nada de tierra, nada. Ya ellas habían empezado a crecer, y como es enredadera, habían hecho como una red y era como un tapete así de grueso, porque luego van creciendo encima de ellas mismas y se va ampliando el tapete. Entonces eso quiere decir mucha más capacidad térmica, ¿no? Me encanta, se llama Tradescantia, es el nombre como científico. Seguro la identifican, que tiene como una rayita blanca, hay una que es como moradita con rayita, y otra que es como muy rastrera, y esta además la agarras así larga y la cortas en pedacitos, y como las suculentas, y se da buenísimo. Y el peso en el techo que enseñaste antes, como, porque parece como súper pesado, ¿no? No, porque son como plantas que tienen muchísimo aire, es como muy, sí, como un cojín, realmente. Y esto está increíble, porque por ejemplo, si vas a un glamping ahora mismo, no puedes, a menos que estés bajo sombra, no puedes estar ahí adentro, ¿no? Que eso también, en tema de techos, siempre, como les dije en la de bambú, es como dejar salida de aire arriba, ¿no? Eso es súper importante. Aire caliente sube y sale, pero si además logras evitar que le dé el sol, es como si estuvieras en la playa bajo sombra, ¿no? O sea, porque si adentro hay que... ¿Y eso se come el plástico? No. ¿Se gasta el plástico más rápido? No, para nada. Ahí le pusiste lo único mismo, que se come el pusiste plástico es el sol. Sí. Esta planta, y luego con estas raícitas tan minúsculas que tiene. ¿Qué le pusiste las mismas capas que mostraste en los...? No, este solo tiene zacate. Este solo tiene, creo que en esta foto se ve un poquito. Ay, creo que en esta foto ves un poco aquí. Esto tiene zacate, que yo sabía que se iba a podrir. Primero porque estaba sobre un plástico, y segundo porque este es súper plano. Entonces el zacate se iba a encharcar y se iba a empezar a podrir. Fue como un primer experimento. Pusiste placas encima y quedó bien. Sí, o sea, esto es como para que vean que lo podemos llevar desde una cosa súper tecnificada, de una azotea, de un edificio súper fancy, que queremos subirnos sobre el pasto, ¿no? Que tal vez inclusive hasta hacer yoga sobre el pasto, y podemos hacerlo, hasta un techo no caminable, pero pues no tienes tanta área afuera, ¿para qué quieres caminar en el techo, en la selva, ¿no? En la naturaleza. Entonces, y súper liviano. Suculentas también, yo usualmente tiendo a poner una que otra suculenta. Estas no tienden a llenar mucho, o sea, no tienden a crecer de esta manera.
Entonces las ponemos solamente como decorativas. De repente hay unas que crecen mucho, entonces de lejos ves unas antenitas por ahí. Esta un poco, tiende a crecer un poco más, pero no es tan rápida como la tradescantia. Son precios de las suculentas, pero no son tan rápidas como esa que les mostré. Bueno, entonces, como se dan cuenta, lo que necesitamos es hacer como una pequeña matera, retenemos la cantidad que queremos, ¿no? Si vamos a hacer nuestro techo de Islandia, retenemos 30 centímetros de tierra y eso requiere pues toda una infraestructura que les voy a mostrar. Si queremos retener solo 10 centímetros, pues puede ser como mucho más sencillo. Bueno, un poquito también es importante calcular, sobre todo si vamos a poner pues techos muy pesados, pues entender que el techo es una carga muerta, es una carga que siempre va a estar en la estructura y pues calcular, pero es muy simple. Es como calculas mayor cantidad de estas, las vigas más gruesas, dependiendo del tamaño. Con gusto después compartimos una clase de estructura específicamente para ver como qué grosores, en la madera son como los grosores, ¿no? Qué grosores como se recomendarían cada tantos metros. Que yo les hablaba en el taller de bambú de 3 metros máximo de luz, ¿no? Y si tienes techo verde y mejor hasta le pones unas diagonales como soportando un poquito en algunos puntos, o las cerchas de bambú que veíamos. Esto es lo que puede suceder en el techo si le ponemos mucho peso. Y luego también hay algo en estructuras, cuando, por ejemplo, si tenemos una madera delgada y ancha, ¿cómo la pondrían ustedes en el techo? ¿Qué lado? Si yo tengo una madera delgada, ponle de 5 centímetros y como de 12 de altura, ¿cómo la utilizaríamos en un techo? ¿Así flat o así? Flat va a tener mayor, como se va a generar esto. En cambio, si uso la misma madera en este sentido, en el bambú no aplica, porque el bambú es 10 por todo lado, pero si trabajamos madera. Los dos puntos es como aquí. Sí. Como tú tienes aquí un apoyo y tienes ya, allá otro como apoyo. entre este y este. Ajá. Tendrías la madera vertical y no acostada. Ajá. Porque si tú te cuelgas de una tabla que está acostada así, se va a doblar, y si te cuelgas de una tabla que está así, es como no se dobla, ¿no? Entonces son como pequeñas cositas, pero hay que profundizar mucho más en el tema de la estructura. Vimos algo en el de bambú, que vimos esto de las cerchas. ¿Tú conoces sobre esto de Super? Tienes cara de que conoces, qué bueno. Pues porque estuvimos viendo cerchas el fin de semana, que precisamente es eso, ¿no? Fortalecer cuando necesitamos poner peso, cómo podemos reforzar nuestras estructuras con bambú. Y pues mira, esto como para instalar estos techos tan pendientes, casi que ni siquiera colocando sustrato, solamente ya la tierra que el mismo pasto tiene. Cuando estamos colocando tierra y tenemos mucha pendiente porque nuestro diseño lo requería o por lo que sea, necesitamos generar como estas retenciones de tierra para que no se nos resbale. Igual podemos hacer otro tipo de retenciones. Esto sería como haríamos nuestro borde. Es una de las posibilidades de hacer nuestro borde. Como ven, ahí está el filtro, y por ejemplo aquí hay un tubo, que puede ser un tubo perforado, para que recoja toda esta agua que viene aquí y la lleve a algún punto. O solamente igual la piedra, desde que no le entre tierra, pues puede funcionar muy bien de filtro. Piedra pues grandecita, ¿no? Más de 1 pulgada. Y bueno, pues ya esto también es otro concepto que tiene que ver más como con los balcones y arbustos, pero cómo podemos integrar todo este lenguaje en nuestras construcciones, ¿no? Puedo generar unos balcones que los vuelvo completamente verdes, ¿no? Entonces así voy tapando toda la estructura
haciéndola térmica y haciéndola menos invasiva para el espacio. Entonces, ¿cómo podemos llevar todos estos conceptos a reverdecer más todo? Esta sería otra opción más simple que la que les mostré antes para retener la tierra. Aquí hicieron como una especie de canastitas que retienen un poco aunque pusieron pasto, pareciera, retuvieron de esta manera. Yo no sé si puse la última foto que hice te mostré del pasto que subía como hasta la mitad del techo. No sé si la puse aquí. Les hablaba hay un personaje que se llama Gernot Mink, que hizo un libro que también lo tienen que apuntar, que es un libro de techos verdes. Eso se le llama el padre de la bioconstrucción porque él llevó todos estos temas como a estudios, ¿no? Todas estas tablas que les mostraba son de libros de él y de estudios de él, donde él llevó pues todos estos temas que eran que no estaban tenidos en cuenta porque no estaban estudiados a un nivel más como de academia, y sacó estos libros que son súper recomendables. Y este fue un techo que hizo en Colombia. Es como un mercado comunitario. Hicieron este techito con estas curvas súper lindo. Esta es como mi pequeña casita en Colombia, que además como me enfoqué en todo el proyecto, fue lo último que hice para no vivir más en una carpa después de 2 años. Entonces hice esta pequeña casita y este es este piso. Esto que está aquí es este piso. Estos techos y esto que cuelga es esto que está aquí. Esto es de la aldea en Colombia. Y pues si se dan cuenta cómo se pierde en el paisaje las casitas. Esta es la parte de adelante. Esto es como de más arriba. Estas ni siquiera se desaparece casi por completo. ¿Ese domo geodésico de qué diámetro es? Este creo que fue como de... no me acuerdo si de 10. Y está grande, sí. Sí. Está grandecito. Y bueno, pues esta es la visión. Esta presentación tiene todos esos años. Entonces, esta es la visión, esta es la idea, que podamos reverdecer todo esto. Y pues creo que también lo mismo. Aquí ofrecer a las personas, como quieras reducir tu gasto de aire acondicionado, techo verde, y ya estás. Yo tengo una pregunta sobre como la filtración de agua y se podría como reutilizar para ducha, claro, ¿no? Es como Claro. ¿hasta beberlo o...? Totalmente, ¿Sí? Totalmente, porque tu agua lluvia viene limpia, puede que se unte un poco de tierra, pero pues tierra normal, minerales, y luego la pasas a un filtro que inclusive lo puedes hacer en la salida, a un filtro de arena, básicamente de grava y arena, que te va a filtrar la parte más, la tierra, y va a dejar pasar solo casi que el geotextil ya es un excelente filtro. Sí. Esa es la idea, diseñar casas. ¿Han visto estas casas de Mike Reynolds, del guerrero de la basura, y sus casas como completamente autosuficientes como en la parte sur de Estados Unidos? ¿Cuál es el nombre? Lo escribí. Mike Reynolds. Hay un súper documental, está muy chido, que se llama The Garbage Warrior, y fue este personaje que empezó a construir con llantas y botellas de vidrio y latas, y hizo como invernaderos dentro de las casas que las hacía súper calientes en el invierno. Garbage Warrior. Y súper interesante, y como era un lugar tan seco, tiene un trabajo muy interesante con el tema de la recolecta de aguas. En el documental no se ve tanto, pero si empiezas a profundizar en su trabajo y en la propuesta de lo que es una airship, que son sus naves de tierra, la idea pues es como recolectar toda el agua, llevarla a los baños, de los baños van a todo tu sistema de alimentos, y casi que de tu sistema de alimentos vuelve a ir nuevamente, podría ir nuevamente
al lavado, al lavamanos y eso, si tiene suficientes filtros. Es muy interesante. Wow. Es de 2007 la película. Sí. Wow. No, hay muchas cosas pasando en comunidades y en esta onda de la bioconstrucción. Mis maestros de bioconstrucción son de la Patagonia, del Bolsón, y allá empezaron como en los años 60, como con un boom así del barro y de hacer las casitas de madera y tiene como esta onda muy hobbit. Yo creo que el hobbit, dicen que el hobbit se inspiró como en en el Bolsón, y bueno, allá también es muy hongo y muy... Entonces una mano de hippies se fueron como en los 60, 70 y empezaron a ocupar allá tierras. Bueno, no sé si realmente fueron hippies o salieron de la ciudad por algún motivo político o lo que sea, hippies. Y empezaron a hacer sus casas, sus huertos y toda su onda, y se creó este pueblito que se llama el Bolsón, precisamente. Y bueno, sí, yo creo que los hobbits están inspirados en ese lugar que es muy lindo. Entonces sí, esto lleva y bueno, en realidad la bioconstrucción pues viene de la arquitectura vernácula, ¿no? De la arquitectura indígena. Por eso pues estos países todavía tienen tantas casas de adobe, de barro, pues los techos verdes que veíamos al principio, que tú te perdiste de Noruega, ¿no? Que estos son los primeros casas que tienen como 500 años, ¿no? Entonces bueno, pues igual cerramos el video y pues muchas gracias a todos.